Una luz en la oscuridad. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos oyen esta mañana. Buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Gracias por estar aquí otro viernes. Yo estoy muy contento porque, bueno, ya hacía un par de programas que no podía venir, pero bueno, gracias al Señor que nos da esta oportunidad. Estamos aquí en Una luz en la oscuridad con Juan Carlos Segovia. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes, buenos días a Nieves Colmenares, que hoy trae un gorrito primavera-otoño. Sí, le da un toque muy simpático. y nada, Juan Carlos, ¿qué tal? Porque te tengo que dar feliz año hoy. Pues sí, porque no nos hemos visto desde el año pasado. Desde el año pasado. Entre una cosa, entre las vacaciones, entre las maluras, que hemos estado malos. Yo por lo menos he estado una semana con fiebre y tal. Pues sí, está nuestro querido Carlos aquí, que afrontó el programa solo la semana pasada. Es un valiente. El Señor nos ha puesto un valiente. Sí, menos mal que de 3 hay 1. Por lo menos. Pues le damos un saludo si nos está oyendo, Carlos. Muy fuerte, un beso. Y nada, aquí estamos de nuevo en este programa. Esperemos que el Señor nos use, que podamos llevar un poquito de luz a la oscuridad. Claro. Y hoy con un tema... con una pregunta, podemos abrir el programa con una pregunta. ¿Y si Dios hablara? Pues, no veas, ¿no? Qué interesante sería que Dios hablara, ¿verdad? ¿Y si pudiéramos poner el oído y escuchar la voz de Dios? O que nos mandara un audio. O un WhatsApp, ¿no? Que está de moda. Qué bueno sería que Dios hablara. Yo con 23 años no lo tenía muy claro esto. Y yo decía, si Dios hablara, si Dios se manifestara, si Dios hiciera algo, ¿por qué no hace nada? ¿Y por qué nos tiene si existe, por qué nos tiene en la duda y en la penumbra? ¿No? Quisiéramos que Dios se presentara, hablara claramente y ya está, quitaríamos toda duda. Sin embargo, parece que Dios no habla, que no dice nada, que está ahí, si existe, que está en la sombra, y de eso trata el programa, de responder a esta pregunta. ¿Y si Dios hablara? ¿Y si Dios hablara? Yo pienso en dos preguntas, el por qué y el para qué. Porque en el por qué me pierdo. No sé, porque es así, porque Dios es invisible, no sé por qué, ¿no? Pero el para qué, de alguna manera, siento que puede ser que seamos nosotros los que necesitamos que Dios esté ahí y nosotros debamos de buscarlo para poder encontrarlo. Ajá. Si Dios hablara, que todavía no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, ¿trae respuesta para esta pregunta? Obvio. Yo no, pero la palabra de Dios tiene un montón de respuestas. Prácticamente no. Todas las respuestas para todas las preguntas que una persona pueda plantearse en esta vida. Pues gloria a Dios. Dios da respuesta a todo. Y lo que pasa es que lo hace en el momento adecuado para que podamos asimilarlo. Si Dios me hubiera mostrado el primer día que yo fui a sus pies todo lo que me va a mostrar a lo largo de los años, creo que ni me lo hubiera creído y me hubiera quedado trastornado. Hubiera salido corriendo, ¿no? Seguramente. Qué maravilla. Bueno, y vamos entonces a comenzar cogiendo la palabra y viendo qué nos dice el Señor, ¿no? Sí, vamos a leer un texto que empieza a indicar de que, bueno, ¿habla Dios o no habla Dios? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Pues vamos, mira, hay un texto en Hebreos, capítulo 3, del 7 al 14, que dice: por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Fíjate lo que dice el Espíritu Santo, que es Dios, hoy, en este momento, tú que nos escuchas, nosotros que estamos aquí, humanidad entera, si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón y recibamos la palabra. O sea, está afirmando que el Espíritu Santo, que Dios habla, y que el problema es si oímos o no oímos. O sea, que el problema no está en el emisor, sino en el receptor. Exactamente, que estamos trompetillas perdidos, espiritualmente hablando. No nos enteramos de nada, y así estaba yo, que no me enteraba de nada. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la rebelión. ¿Qué día fue ese? Fue el día de la tentación en el desierto, donde el pueblo judío, dice Dios, me tentaron, poniéndome a prueba.
¿Y en qué consistió esa tentación a Dios? ¿Se puede tentar a Dios? Dios no puede ser seducido por nada, pero sí se le puede poner a prueba. Se le puede poner a prueba desde un punto de vista de un corazón malo. ¿En qué consistía el pecado del pueblo de Israel? Era que durante 40 años vieron a Dios hablando por medio de distintas formas. Y durante 40 años fueron incrédulos a Él. Lo estuvieron viendo con grandes señales y no lo creyeron. Dice, por lo cual estuve enfadado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su propio corazón. Siempre se pierden, siempre divagan en su razonamiento. Y es terrible. Y no han conocido mis caminos, habiéndoles hablado yo tanto. Por tanto, dije, no entrarán en mi reposo, que es la tierra prometida. Mirad pues, hermanos, y ya nos dice el Señor a nosotros, no sea que acaso haya en algunos de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, aconsejaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. Bueno, este texto es muy largo y muy interesante, ¿no? Y hemos explicado algunos detallitos, pero básicamente lo que nos vamos a centrar en el programa es Dios le habló al pueblo judío durante 40 años. ¿De qué manera? ¿Y por qué ellos endurecieron su corazón? ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasa a la gente? Porque si Dios resulta que habla, ¿por cómo lo oímos? Y si resulta que es que no habla, entonces es que los que dicen oírlo están engañados. ¿Qué pasa? Entonces, creo que ahí hay un misterio. Ahí hay un misterio interesante que está revelado. Bienvenido a la nave del misterio otro día. Que nos gusta, Juan Carlos? Claro, enfocarlo todo desde este prisma porque eso le da un poquito de interés al programa. Si Dios nos habla, la pregunta es cómo nos habla, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene que haber un medio o varios por los que Dios nos da el mensaje, ¿no? Uh-huh. Lo normal, lo que entendemos, ¿no? Cuando estamos en oración, cuando le hemos pedido al Señor algo y decimos, Dios me ha respondido, o bien con un hecho, Uh-huh. vemos algo y decimos, esto es el Señor que me lo ha puesto delante, o algo, ¿no?, que te pone en tu corazón de alguna manera y decimos, Dios me ha dicho, pero también tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque ¿y si no es el Señor? Si es mi corazón que está ahí... Claro. Mira, perdón, ya empezamos. La palabra dice que en Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado en el tiempo antiguo muchas veces, o sea, Dios no es un Dios parco, si Dios nos creó seres comunicativos y nos creó a su imagen y semejanza, es porque Dios es un Dios comunicativo, es decir, tiene deseo de transmitir, deseo de comunicarse, deseo de interrelacionarse. No obstante, o sea, de hecho, la Trinidad de Dios la forman tres. O sea, que es una pluralidad, aunque Dios es uno, pero se manifiesta de distintas maneras e interactúan entre ellos. O sea, Dios es un Dios social y ha creado seres sociales. Entonces dice que ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y ahí es donde estamos en el tema, ¿no? De muchas maneras. A los padres, se refería al pueblo al pueblo judío, por los profetas. Es decir, los profetas, o mensajeros, o enviados, o personas, son gente que tienen un mensaje de Dios y que van transmitiéndolo a sus semejantes. Normalmente los profetas han tenido muchos problemas siempre, porque no han sido atendidos, porque han sido malinterpretados y porque han sido duramente juzgados. ¿Por qué? Porque el profeta no siempre trae lo que el receptor quiere escuchar. Ese es el problema. Esto es claro. Cuando vienen diciendo, si no arrepentís, si no cambiáis vuestro rumbo, si no hacéis las cosas como Dios quiere, os va a traer malas consecuencias, ya está este ojo de mal agüero trayendo maldiciones. ¡No me maldiga! Y es que tenemos una obsesión con la palabra pronunciada. La maldición no viene por la palabra pronunciada, viene por tu vida de pecado, por tu vida de descontrol, por tu vida de desequilibrio. Eso es lo que te maldice. No que yo te diga, ahora tú puedes venir y maldecirme a mí y ya está, estoy vendido. Porque como la palabra tiene poder, llevamos eso a un extremo. Y ya, perdóname que me estoy desviando, pero es que como cristianos a veces desbordamos esa verdad.
y es todo lo que mi boca pronuncie, eso trae consecuencias. Pues no, porque a mí me han maldecido más de una vez y estoy bendito por la gracia Exacto. del Cordero. Estamos guardados por el Espíritu. Si has aceptado al Señor, el Espíritu te guarda. Por supuesto. Y bueno, hay maldiciones y hay deseos de los corazones, pero bueno, si tú tienes al Señor, no te llega, ¿no? Estamos como guardados, ¿no? Claro, Quieres decir, ¿verdad? Claro. Sin embargo, la palabra de Dios sí que llega a todos. Y Dios abre las puertas para que el corazón de las personas puedan escuchar ese mensaje, en este caso a través de los profetas. Y tú dices, bueno, ¿y cómo voy a creer a un hombre o a una mujer que me trae un mensaje de parte de Dios? Puede ser de parte de Dios, puede ser suyo natural, puede ser un mensaje del diablo. Ujú. ¿Cómo lo puedo yo saber? Pues la gran forma, la gran manera que Dios tiene de hablar es a través de la Biblia. Esa es la verdad infalible. Y tú puedes decir, ¿y por qué? Léelo y lo sabrás. Claro. Léela y la sabrás. No hay verdad inherente, tan trascendental, tan profunda. Nadie jamás, en ningún texto, ni religioso, ni filosófico, ni moral, de ningún tipo, ha dicho, ama a tu enemigo. Nadie jamás, en ninguna parte. La única parte, o sea, el único lugar donde esa sentencia, esa frase, ha sido pronunciada es en la Biblia. Y la dijo Jesucristo. Ama a tu enemigo. Y después los profetas que vinieron después. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Ora por el que te ultraja o por el que te quiere hacer mal. Haz bien al que te hace mal a ti. Jamás se ha escuchado. Lo más parecido es lo de la guerra silenciosa. Es decir, tú quieres algo y pum, 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 sin violencia. Ujú. Pero el no vengarte y el desearle un bien al que te está haciendo mal, jamás ha sido pronunciado eso. Por eso tú lees la Biblia y como Gandhi decía, dice, no hay mejor religión que la cristiana. ¿Por qué no se hizo cristiano? Pues Dios sabe, pero eso está escrito por él. No hay mejor religión que la cristiana. No, mejor dicho, digo yo, no hay otra verdad que el cristianismo. No hay otra verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que diga algo en contra de ama a tu enemigo está mintiendo. Y ahí ves muchísimos libros históricos, muchísimos libros religiosos que están hablando falsedades. Dios habla a través de los profetas y lo hace por medio de la Escritura, de la Biblia, del Antiguo Testamento en este caso. Y algunos dicen, es que el Antiguo Testamento es un pacto para otro pueblo. Uf. Yo llevo 28 años leyendo el Antiguo Testamento y no tiene desperdicio. Hay muchísima enseñanza a la luz del Espíritu Santo que nos va a enriquecer y nos va a guiar. Yo creo que ahí está el punto. Mientras hablaba, estaba reflexionando que hemos hablado de un emisor y de un receptor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya sabemos, porque tenemos muchos aparatos en casa, que conectamos el wifi con el móvil, que si Bluetooth, que si el TDT, y sabemos que para cada tipo de emisor hay un receptor. Exacto. Y si Dios nos habla de forma espiritual y lo queremos recibir de forma humana, posiblemente no comprendamos el Claro. mensaje. Entonces, a lo mejor, como acabas de decir, ¿no?, que a la luz del Espíritu Santo es como tenemos que escuchar a Dios. Y la pregunta es cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro receptor Claro. espiritual. Claro. Porque tú le das a una persona, bueno, con un nivel de lectura, ¿no?, acostumbrado a leer, le das la Biblia, se lo lee como ha salido la última novela, probablemente no reciba ningún mensaje de Dios. Pero si tú has nacido de nuevo, Uh-huh. y tu receptor espiritual está funcionando correctamente, seguramente cuando ves la palabra y la lees, vas a recibir muchas cosas de parte Claro. de Dios. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, que es muy interesante. ¿Cómo habla Dios o no habla y cómo lo hace? La segunda parte va a ser ¿y cómo escuchamos? ¿Qué nos predispone para escuchar un mensaje que ha sido emitido, ¿no? Ujú. Hablábamos de la Biblia. La Biblia es la que te va a decir si ese profeta está hablando de parte de Dios o viene por su cuenta. Porque si no, Hay si que el mensaje filtrarla. no es bíblico, Claro, hay que filtrarlo. ¿Cómo sé yo si algo es bueno o es malo?
cuando conozco lo que es bueno. Claro. Entonces puedo discernir y decir, no, esto contradice aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, dice la palabra, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Por lo tanto, leyendo la Escritura podemos tener un buen filtro, el único filtro, para poder escuchar a los profetas que existen. Esto es como cuando nos venden un jamón de los malos, ¿no? Si tú lo que estás acostumbrado, no estás acostumbrado, te lo comes y dices, esto está buenísimo. Claro. Y te han vendido un trozo de chope. Ya de chope o de jamón con químicos, ¿no? Yo no sé si el ejemplo es bueno. No, es buenísimo. Yo cuando he ido a tu casa, que me has puesto buen jamón. Pero es muy monotemático. Después a lo mejor vamos a algún lado y están hinchándose de jamón. Y digo, esto es jamón. Digo, mira, perdona, esto es otra cosa. No sé cómo denominarlo, pero jamón no es. Bueno, yo es que por la dedicación de mi familia, tengo que decirlo, tengo esa suerte, ¿no? Porque mi padre pues se dedica a la ganadería y siempre ha habido jamones en mi casa, como en otras casas ahora había otra cosa. Claro. Y eso te permite, ya que, ¿sabes? Conoces qué es lo bueno, como tú estabas diciendo, diferenciarlo cuando no es tan bueno. Claro, igual que el vino. Tú, si no hace falta ser un sommelier para entender un poquito de vino, ¿no? Y decir, uy, este vino sabe de una forma especial. Tú bebes un vino, no voy a decir la marca, de estos de mesa, y tú dices, bueno, ¿esto que estoy bebiendo qué es? Si me dicen que es un zumo, me lo creo, porque es que no sabe a nada, ¿no? Cuando uno prueba algo bueno, entonces se da cuenta de lo que es superfluo, chabacano, mezquino o mentiroso. Y cuando uno lee la Biblia, que es la exquisitez de las exquisiteces, lo sublime, lo máximo, lo más elevado, cualquier cosa se queda a la altura de una babucha, a no ser que a la luz de la Escritura pase el filtro. Entonces es aceptable. Pero la palabra es sublime. Y es sublime porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, dice, en estos postreros días, dice, Dios como decíamos antes, habiendo hablado en tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras por los profetas, ahora en los tiempos presentes, en este día, nos habló por medio del Hijo, ya no un mensajero, ya no un hombre, ya no cualquiera, el mismo Hijo de Dios baja y nos da su mensaje. Y a este Dios Padre lo constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. Es decir, todo lo que existe creado lo hizo por causa de su Hijo. Él es el centro de todo. El centro de todo. Y cuando quitamos ese centro, estamos perturbando el propósito de nuestra existencia. Todo tiene que girar en torno a Cristo y, por desgracia, sí, todo gira en torno a nosotros mismos. A nosotros mismos. Nos ponemos en el centro absolutamente de todo. Y es el error. Yo creo que eso es lo de endurecer nuestros corazones, precisamente es ponernos nosotros en el centro, ¿no? Uh-huh. Y estaba pensando que los fariseos sí que endurecieron su corazón, que tenían delante al Hijo de Dios, ¿no? Siendo los sabios, ¿no? Sí, sí. Y no era nada espiritual lo que podían percibir, y tenían el receptor espiritual apagado por completo, ¿no? Claro, y conocían la Escritura. Pero es lo que tú decías, la letra mata. Si es en sí misma, la letra envanece, pero el Espíritu da vida. El Espíritu es el que te da la luz, la frescura, la sabiduría para saber qué es lo que estás leyendo y poder aplicarlo. El conocimiento envanece, ¿no? El conocimiento envanece. El conocimiento es mejor ser ignorante y dejarse guiar por la gracia de Dios a ser envanecidos por el conocimiento. Claro, porque al final vas a ser sabio en Dios. El que es sabio en uno, el que es sabio en su propia opinión, acaba pegándose testarazo contra todo y metiendo en el pozo a los que van con él. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Un insensato no puede guiar a otro insensato. Así que para guiar a otro hay que ser sabio. Y para ser sabio hay que tener el Espíritu. Y para tener el Espíritu hay que reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Imitarlo, porque Jesús se dejó llevar por el propósito que tenía el Padre con él, y pudiendo convencer a muchos y pudiendo hacer muchas cosas, sabía que la voluntad era esa. Y bueno, pues si él lo hizo estando en el poder, teniendo el poder, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pretendemos hacer nosotros? Yo lo que creo es que a veces pretendemos no imitarlo, sino como Pedro, ¿no? Bueno, Jesús, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y le dijo, aléjate de mí, ¿no, Satanás? Porque muchas veces yo creo que nos posicionamos de esa manera. Sí, sí. Y somos siervos. Somos siervos. Yo diría que esclavos, porque un siervo tú le pagas un salario, pero un esclavo es propiedad tuya. Uh-huh. Cristo nos compró.
Así que Pablo decía, esclavo soy de Cristo. No tenemos realmente derecho para decidir sobre nuestra vida, sino que aquel que nos ha comprado es el que tiene la escritura de nuestro corazón. Él decide. Él nos da libertad y nos da sabiduría para que tomemos decisiones sabias conforme a su criterio. Pero no tenemos derecho a usar esa libertad para hacer lo que queramos. Es libertinaje. ¿Por qué? Porque Él es un señor, un dueño, un propietario bueno. Es más, alguno dice, qué feo eso de que nosotros seamos propiedad de Dios. Es que eso es solamente una parte pequeña de nuestra esencia. Nosotros somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Entonces, cuando uno ve la amplitud de nuestra naturaleza, de nuestra esencia en relación con el Padre, vemos que no somos una cosa, que somos sus hijos. Lo que pasa es que esa filiación le ha costado a su único hijo verdadero la sangre y la vida. Entonces, no podemos ni tenemos derecho para vivir como queramos y que debemos estar atentos a Dios, al Espíritu Santo que está hablando, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en el nombre de Cristo nos enseñará todas las cosas y recordará lo que Cristo dijo. Es decir, hemos visto que Dios habla a través de los profetas, o sea, de hombres. Cristo también fue Dios encarnado en un hombre. Nos habló la palabra tal cual, revelada, fresca, clara. Y lo hizo a través de la Biblia. Por eso la leemos todos los cristianos. Y la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Como he dicho, Él es el que nos recuerda todo lo que la Biblia dice. Por eso dice, cuando tenéis que hablarle a alguien, no os preocupéis, ni preparéis el mensaje, porque el Espíritu Santo hablará desde dentro por vosotros y os recordará todo lo que Jesús ya nos ha dicho a través de la Escritura. Y qué maravilla eso. ¿Descanso? Yo noto cuando Dios habla a través de mí cuando soy yo. Yo noto como en la radio, en estos temas, Dios está hablando a través de nosotros. Yo sé cómo yo hablo, y cómo me encasquillo, y cómo me atasco, y cómo desvarío. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo habla, hay fluidez de ideas. Coherencia. Hay coherencia, hay creatividad en la exposición. Ahí vamos, hay una verborrea que no tenías tú, y esta palabra que no la sabía de dónde sale. Sí, es de alguna manera poner en modo automático, ¿no?, el pensamiento y dejarte llevar, de alguna forma toma el control, ¿no? Claro, aunque uno no pierde su personalidad, ni su idiosincrasia, ni pierde la frescura ni la claridad, pero tú vas notando cómo el Espíritu va fluyendo a través de ti y que van saliendo palabras. Y orábamos antes de empezar el programa, Señor, habla. Dios habla. Es que Dios está hablando a través de profetas, a través de su Hijo, por medio de la Biblia y a través de la Iglesia en este caso. Dice la Biblia, id pues y discipulad a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y eso hacemos. Alguien nos cuida a nosotros y ahora estamos cuidando a otros y expresando a través de esta antena y de estas ondas el mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia, el mensaje de su Hijo Jesucristo, el mensaje que Dios está hablando. Por lo tanto, sí, Dios habla de muchas maneras, a través de las personas, a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo. Y además, Juan Carlos, sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta que nada de lo que hagamos en su nombre y guiados por el Espíritu es en vano. Porque aunque haya uno solo al otro lado de las ondas, uno solo que nos esté oyendo y esta mañana el Señor le está hablando, ya nosotros podemos estar contentos porque Dios nos ha usado con ese propósito. Pues sabe que eso responde a mi pregunta. Esta mañana le decía al Señor, ¿los programas de radio que hacemos sirven para algo? ¿Lo escuchará alguien? ¿Serán edificados tu pueblo y amigos que nos escuchan? Uno se plantea, porque claro, nosotros estamos aquí los dos y allí está Nieves, pero no vemos a nadie, ¿no? Y nos planteamos, Señor, ¿tiene esto un sentido, un propósito? Y tú vas a dar con que una persona escuche el mensaje merece el que estemos aquí y el que estemos prestos para hablar en el nombre del Señor. Merece la pena. Así que gracias por escucharnos y por darle sentido a este programa. Pues sí, el Señor le da sentido. Nosotros simplemente lanzamos este mensaje. Y Juan Carlos, antes de pasar a la segunda parte del programa, que ahora Nieves nos va a poner una alabanza que va... Seguro que el que está escuchando le va a dar ese tiempo, ¿no?, de meditación y de oración.
¿cómo podemos terminar? ¿Cómo podemos hacer un breve resumen? Pues mira, hay un punto que no hemos hablado. Hemos hablado que habla a través de los profetas, que habla a través de Jesucristo, que habla a través de la Biblia, que habla a través del Espíritu Santo, que habla a través de la Iglesia. Pero hay algo, tú dices, vale, pero para eso hay que estar en la Iglesia. Pero es que Dios habla a toda la humanidad a través de la creación. Dice la Biblia, porque lo que de Dios es conocido, lo que Dios es conocido y es evidente para las personas, tú dices. Y yo me planteaba con 23 años que es evidente la existencia de Dios y que Dios habla, ¿cómo? Si yo no lo veo por ninguna parte. Pues Dios lo ha manifestado, dice, ¿cómo? A través, dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su creatividad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables las personas. Es decir, que todo lo creado está manifestando y está hablando a voces de que Dios existe y que Dios nos ama. Por eso yo me voy, los que veis los Short Time, que cada vez hablo menos yo y habla más la creación de Dios. Porque el último Short Time se llama Sin Palabras. Deleítate en el Señor. Y es un mero amanecer, 11 minutos de grabación, que en cámaras rápidas se convierten en 2, con una música maravillosa. Y tú escuchas eso y ves aquello y dices, Dios existe, Dios habla y me está mostrando su amor, su cuidado, su atención, su preocupación. El sol lo creó Dios para nosotros. Eso nos dice algo. Lo que pasa es que yo estaba sordo y ciego, no podía entenderlo, hasta que el Señor me dijo, hijo, que te llevo hablando toda tu vida. Sí. El hecho de que naciera ya es un mensaje. Es que yo creé lo que existe y lo creé para amor, por amor a ti. Así es. Y otra forma muy interesante es a través de las circunstancias. A través de las circunstancias. Normalmente, mira lo que dice Pablo. Dice Pablo en Corintios, para que yo no me creyese más de lo que soy por haber recibido revelaciones maravillosas, Pablo estuvo en el tercer cielo y vio la gloria de Dios. Pero el Señor le dijo algo para que él no se envaneciera, porque claro, cuando uno recibe tanta gloria, pues se envanece. Y Dios le dijo una cosa, dice, Dios me ha enviado un sufrimiento, una especie de espina clavada en mi cuerpo, que como un instrumento de Satanás ha venido a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesita, pues mi poder se muestra plenamente en los débiles. O sea, le estaba diciendo, hijo, aunque tú hayas recibido esta revelación que yo te doy, sigue siendo pequeño, débil y vulnerable. Quiero que veas quién soy yo y que sigas dependiendo de mí. Que no te enaltezca a causa de la revelación, de tu conocimiento, porque todo es por gracia, te lo he dado gratis. No te envanezcas por eso. Sigue siendo igual de pequeño y de torpe y de limitado que antes. Y de pecador y de... mezquino. Todo. Vamos a seguir siendo todo, pero tenemos que depender de él. Claro. Tenemos que depender de lo que Dios nos dice. Tenemos que depender, y depender significa dejar de depender de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras teorías y de nuestros miedos. Tenemos que depender de esa voz. Claro. Y hay que rechazar, perdóname, hay que rechazar muchas cosas. Claro, pero hay que estar atentos a todo. Hemos hablado de la creación, aquellos que todavía dudáis de la existencia de Dios. Pero la creación es que cuanto más la investiga científicamente, más sorprendente es de que no es posible que el tiempo y el azar haya creado la complejidad de la existencia que tenemos. Ya lo hablamos en un programa, ya lo hemos hablado, sí. Imposible, es imposible. Y cuanto más conoce el hombre por la tecnología, más perplejo se queda de la impresionante naturaleza de lo creado. Luego, alguien creó esto, y si alguien creó algo tan perfecto, imagínate cómo él debe ser de perfecto. Te está hablando, y las circunstancias nos hablan. Cuando yo acepté a Cristo, yo llevaba un tiempo con muchas dificultades personales, y cuando acepté al Señor, el Señor me habló y dijo, hijo, te he estado hablando a través de las circunstancias. Tú has venido a mí porque Dios de alguna forma te ha incentivado a que venga. Me he presentado a tu vida en el momento de máximo sufrimiento. Así es. Porque no había otra forma de que despejaras tus oídos. Si tú no estás sufriendo, estás como un burro orejero, con las orejas puestas, pa'lante, a lo tuyo. Pero yo te estoy llamando a través de la creación, a través de las circunstancias, y no me oyes.
y gracias a Dios que el Señor pegó un día, como hace alguno, ¿no? No, esto no suena, ¿no? Que suena el clac, 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 pegó a la puerta de mi corazón y al final yo abrí. Porque las circunstancias me hablaron y el Espíritu Santo me dijo, hijo, déjame entrar y verás. Así que te animamos, Dios sí está hablando. Hemos visto a través de las personas, a través de la creación que Dios hizo, a través de las circunstancias, y te habla todos los días. Relájate, reposa y escucha al Señor y verás las cosas tan interesantes que Él te está diciendo. Y vamos ahora a responder, bueno, vamos a comprender cómo responde Dios, no nosotros a responder. Sí, ¿cómo respondemos nosotros ante ese mensaje? Hemos estado viendo a la mitad del programa de que Dios sí verdaderamente habla. Habla a través de las personas, a través de la Biblia, a través de la creación, a través de las circunstancias, de muchas formas distintas y muchas veces nos habla el Señor diariamente. Ahora, como tú bien decías antes, la emisión del programa está en antena, en el aire. ¿Cómo escuchas tú, no? Como cuando estás viendo un programa en la tele, ¿no? Y ahora resulta que viene el intermedio y vienen los anuncios. ¿Qué haces? Te pones en stand-by. Estás delante de la tele, pero no estás escuchando ni viendo el anuncio. Por lo menos conscientemente, ¿no? Esa diferencia entre oír y escuchar. Exacto. Antes escuchábamos, ahora simplemente oímos, ¿no? O ver y mirar. Ver ve mucha gente, pero mirar pocas, ¿no? Entonces es distinto. ¿Cómo respondemos ante esa expectativa de Dios, ante ese mensaje de Dios? ¿De qué forma? Pues hemos apuntado 4 tipos defectuosos de receptores, ¿vale? Por ejemplo, el primero perdón, es que me he ido yo de ahora, por eso estaba yo liando a Nacho. No pasa nada. Por eso yo estaba liando a mi hermano. Bueno, por ejemplo, el prejuicio es uno de los grandes problemas. La incredulidad injustificada. Hemos dicho que el Señor decía, no endurezcas tu corazón, tentando a Dios, poniendo a prueba y diciendo, yo es que no veo a Dios por ningún lado. Y hemos dicho que Dios no ha parado de hablarte desde que naciste. ¿Cómo podemos decir no vemos a Dios? Yo decía no veía a Dios, ¿por qué Dios no me habla? Ahora, la cuestión es, Dios me está hablando, pero estoy siendo yo consciente de ello. En el momento que me di cuenta de que la creación era un mensaje directo de Dios a mi vida, diciendo, mira, yo creé todo esto para ti, mira cuánto te amo, mira cuán importante. La pregunta es, ¿qué tenemos que dejar de creer para creer a Dios? Exactamente. ¿Estamos dispuestos a dejar de creer en todo eso que pensamos que es la verdad cuando Dios nos dice, no, eso no, esto es algo que te han contado, pero decimos, pero mi familia, los compañeros de trabajo y ahora tengo que... ¿Qué pasa, no? Hay un conflicto de creencias, ¿no? Entre las creencias personales, humanas que se tienen y lo que Dios nos dice que es. Mira, yo conozco a algunas personas que dicen, ya no creo en Dios. Digo, ¿cómo? ¿Eso se puede? Que ya no creo en Dios. ¿Por qué? Dice, porque si Dios existiera no podía permitir esto y esto y esto. Es decir, que cosas que son malas e injusticias que ocurren en el mundo son las que van a determinar tu pensamiento acerca de Dios. Y las cosas buenas, las obvias, las das por hechas de que eso está y siempre ha estado y sin Dios están. No. Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Su sol sale sobre bueno y sobre malo. Dios es generoso abundantemente. Y ahora me dices por qué ha ocurrido esto. Yo ya no creo en Dios. Nunca creíste en Dios. Nunca creíste en Dios de verdad. Era simplemente una muletilla para tu vida, para que lo que te interesaba tener lo pudieras adquirir a través de ese Dios. En el momento que las cosas no salen como tú crees o consideras que ha habido una injusticia porque Dios ha permitido, entonces te retiras. Mira, Dios existe, creamos o no creamos. Es indiferente en cuanto a la existencia de Dios, nuestro pensamiento acerca de Él. Indiferente total. Ahora, Dios no se queda indiferente. Dios sufre porque Él hizo la creación para hablarle, porque Dios es un Dios social que le gusta comunicarse para transmitirle amor y bendiciones. Cuando ahora una persona con una incredulidad injustificada dice, yo no creo en Dios y lo que me viene por la naturaleza, que es muy sabia, yo digo que la naturaleza es muy sabia.
Vamos, de verdad, habrá que ser ignorante. Bueno, pero para decir que la naturaleza es muy sabia, cuando la naturaleza es un mecanismo que no tiene mente, que no toma decisiones, y le damos un carácter personal a un mecanismo que Dios ha creado. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos creemos lo que nos cuentan desde pequeños. Sí. Nos creemos todo lo que nos dicen en el colegio, las teorías, las ciencias. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la madurez y nos vienen a decir, esto no es la verdad que te han contado no es la verdad. Y entonces, claro, hay un conflicto. Hablando con amigos que no son creyentes, yo les hablaba del Señor y me decía, me encantaría tener la fe que tú tienes. Y yo digo, pero ¿tú qué te crees? ¿Que esto se elige? Esto es una lotería. Una lotería que te toca. Digo, deja de darle vueltas, deja de querer tú justificar lo que te estoy contando. Es que, yo que no lo veo. Digo, pero si es que simplemente tienes que, por lo menos, tener la duda. Ten la duda de ti mismo, cuestiona tus principios, cuestiona lo que ves y lo que crees que ves. Si es que el problema al final no es tener argumento en pro o en contra. Al final es, ¿deseo conocer a Dios o no deseo conocer a Dios? Esa es la cuestión. Porque la inmensa mayoría de los incrédulos son agnósticos, no ateos. O sea, no defienden que Dios no exista, pero es que les da igual. O sea, si Dios existe o no existe, ¿a mí qué me importa? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo vivo mi vida y si hay algo, después me enteraré. Qué peligroso ese pensamiento. Bueno, deciden ser ellos los dueños de su vida. Claro. Pero el error es que ni son dueños, ni son eternos. Son esclavos. Claro, son esclavos, Neo, ¿no? Son esclavos. ¿Qué nos gusta, Patrick? Entonces, es que vivimos, de verdad, en una enajenación mental tan grande que vivimos en nuestro propio Matrix, que pensando que todo es real, que todo es verídico y que estamos en lo correcto. Y si no, pues ya nos daremos cuenta de otra cosa, pero es que hay mucho en juego. Es que estamos agraviando al Dios de la gracia, estamos desacreditando al creador de todas las cosas, estamos ignorando al dador de la vida. ¿Cómo podemos pasar indiferente ante el que creó todas las cosas, ante ese ser tan hermoso, tan bueno y tan generoso, que nos ha demostrado su amor a través de los hechos ocurridos con A mí me gustaría Jesucristo? decirle algo a alguien que nos esté escuchando, que no lo sé porque no lo veo, y que no crea. No crea, que esté escuchando y diciendo, no vea, esta gente... Levanta palo que nos están dando. Madre mía, esta gente, ¿qué les pasa? A esto les han comido la cabeza, ¿no? Que es lo típico que se piensa. Yo le diría a esta persona que lo que Dios quiere hacer con él es mucho, es trascendental. O sea, no tenemos que creer en Dios porque Dios necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Dios. Pero es que cuando vemos las maravillas que pasan a través de nosotros en las manos del Señor, es cuando tu vida cobra un sentido. Porque hasta entonces, tengas dinero, tengas trabajo, tengas una casa, tengas lo que tengas, tienes un vacío en el interior. Totalmente. Y eso lo tienen todas las personas. Y a esa persona que nos puede estar escuchando es lo que le digo, que por mucho que tenga, el sentido y el vacío, el sentido de su vida y eliminar ese vacío lo va a encontrar cuando sepa para qué Dios lo quiere. Claro. Y cuando sepa para qué Dios ha creado su vida. A mí me ha llenado de satisfacción el aceptar a Cristo. Es que Dios aclaró mis ideas, me dio serenidad. Ahora camino confiado, equilibrado. Tengo mis desajustes, tengo mis heridas todavía. Algunas de ellas todavía están en proceso de sanidad, pero mi mente está mucho más serena. Ahora tengo unos recursos que antes no tenía. Antes vivía a la espantada, ¿no? O improvisando, o ahora sí, ahora no, dudando. Ahora es distinto, ahora mi vida tiene un propósito, la guía es mi Señor, yo estoy dispuesto a hacerle caso, lo reclamo cuando tengo necesidad y cuando no tengo necesidad, porque lo más bonito de alguien es tener comunión y compañerismo con él, aunque no tengas ninguna necesidad, simplemente porque es valiosa la persona con la que estás y quieres compartir tu vida, ¿no? Estábamos hablando de cómo escuchan las personas y hablábamos de que las personas que no han dado ese paso, no han nacido de nuevo, escuchan con incredulidad injustificada, con prejuicios, ¿no? Totalmente. Tienen su propia versión
Por eso muchas veces, dice, la mayoría de los científicos no creen en Dios y creen en la evolución. Es decir, creen en la evolución porque no creen en Dios. No es que no crean en Dios porque creen en la evolución. Eso es lo que ellos quieren decir y engañarse. O sea, yo como no creo en Dios, alguna explicación tenemos que darle. Claro. ¿Qué baraja hay aquí? La evolución es la más factible para mí, la acepto. Y ahora empiezo a indagar, a trabajar, me lo han enseñado desde el colegio y es plausible, es posible, es probable. Pero es una teoría. Y como no tengo otra cosa, me agarro a ella. Pero es que ya hasta los incrédulos científicos están dudando, dicen, mira, es que esto no se sostiene, Claro. es que esto no hay por dónde cogerlo, y empiezan a crear el diseño inteligente, Sí. ¿no? Pero al final tenemos que buscar la verdad, y cualquier persona coherente y sensata se va a dar cuenta de que está viviendo una falacia, una mentira. Pero aquí viene el segundo punto, escuchamos con una conveniencia y comodidad personal. Es decir, hay verdades que nos incomodan y no nos interesa aceptar. Por lo tanto, la rechazo porque cambiar mi estilo de vida es muy duro y muy penoso. Yo estoy bien como estoy. ¿Y por qué tengo que...? Hay personas que quieren aceptar a Dios, pero con sus normas, con su forma de ver las cosas y con su, digamos... Sí, bueno, con su personalidad, criterio. Su claro, criterio, a su ¿no? criterio. Su criterio. Y dice la persona, dice la Biblia en Timoteo, va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, la sana enseñanza de la Biblia. Hemos dicho que Dios habla a través de la Biblia, ¿no? Ahí está la palabra de los profetas, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Muy bien. Dice, pero dice, no soportarán la verdad. Más bien, según sus propios caprichos, su propia forma de entender las cosas y deseos, se buscarán a un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Tremendo. Tremendo. Pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Yo escucho, oye, esto, a mí esto no me interesa. Que si tengo que entregar mi vida a Cristo, que si ahora tiene que ser mi dueño, que si ahora tengo que adaptarme a Él, que si Él tiene que ser el centro. No, el centro quiero ser yo. Y quiero vivir para satisfacer mis deseos. Que se adapte Cristo a mí. Que se adapte Cristo a mí, digo, vamos, faltaría más, ¿no? ¿Esto qué? Que si no soy una secta. Por tanto, cuando uno vive con ese pensamiento donde dice, yo acepto esto si pasa por el filtro no de la Biblia, sino de mi corazón, sino a lo que yo entiendo, es que esto no lo entiendo, es que yo esto no lo creo, es que, papá, es que la Biblia, es que no sé qué. Y al final nos buscamos libros, agoreros, maestros, que nos enseñan una verdad que sí que nos interesa, porque es cómoda, no nos implica ningún cambio. Ni nos prohíben. Ni nos prohíbe nada. Nada. Oye, ten libertad, ¿no? Oye, que con tu mujer no vas bien. Pues ten una relación extramarital y verás cómo a lo mejor vuelves a ella. Extramarital es un amante, ¿no? Una amante religiosa, vaya. Mira, Juan Carlos, todo esto es que al final yo creo que al no tener el receptor espiritual no se enteran. Pero no nos enterábamos. Yo no me enteraba. Cuando naces de nuevo, todas las verdades de la Biblia, todas las verdades de Dios vienen a tu vida y es como que se mueven desde dentro hacia afuera, ¿no? Y todas estas personas necesitan dar un paso de fe. Es un paso. ¿Tú has visto la película de Indiana Jones? Sí. Cuando está buscando, yo creo que es la de el arca, no, la del cáliz. La primera, ¿no? Sí. En busca del arca perdida, Exactamente. ¿no? Hay una parte que tiene que cruzar un puente, ¿no? Y hace muchas alusiones a la fe. Y dice que tienen que dar un paso de fe. Es que resulta que hay allí como una especie de puente, pero no está camuflado, ¿no? Y da el paso, pudiendo caer al vacío, pero pone el pie y ya hacen una imagen y aparece el puente. Es un paso de fe. Sí. Ese paso de fe no se quiere dar. Porque estamos agarrados a la pared. Decimos, si yo pongo ahí el pie, yo me caigo. Si diesen ese paso de fe, o habría que empujarlo, porque aquí estamos de alguna forma invitándolos a que den ese paso de fe. Descubrirían que cuando llamas al Señor, el Señor viene. Cuando abres la puerta, el Señor pasa. Que cuando aceptas a Cristo, tu vida cambia y nace desde el Espíritu. Todo esto que cultivan los budistas y toda esta vida espiritual, realmente lo cultivan porque somos seres espirituales. Claro. Y estamos creados espiritualmente, pero no están encendidos si no tienen a Cristo en su vida. Claro. Dice que darán la espalda a la verdad y harán caso
de cualquier cuento, de toda clase de Se lo cuentos. creerán todo. Se lo creerán todo. Otro tercer tipo de personas son las que tienen sabiduría propia, ¿no? En todo lo que hagas, dice el proverbio. Y él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Hay otro texto que dice, no seas sabio, perdón, no seas sabio en tu propia opinión, en tu propia sabiduría. Cuando uno va de sobrado, que lo que yo digo, eso es lo que es, y fetén. Vamos a ver. Si lo que tú dices va de acuerdo a la Biblia, sigue siendo humilde. Y escucha a los demás. Y reflexiona sobre lo que te dicen. Y podrás aprender algo. Porque el soberbio va pensando que nadie tiene nada que enseñarle. Incluso en la misma iglesia puede haber personas que piensen, a mí ya que me va a enseñar, yo ya llevo muchos años en el Evangelio, yo ya lo sé todo. ¿Es en la iglesia donde hay más? ¿Le ha dado la Te mira a ti porque es el único que... Sí, yo también voy de sobra muchas veces. Y el Señor me tiene que parar y decir, hijo, que hace 3 días no tenías ni idea de esto, no creas ahora que eres un experto en nada. Somos todos así. Somos aprendices de mucho y maestros de nada, así lo dijo el Señor, ¿no? Sí. No digáis maestro a nadie, porque había algunos que se creían el sumum del conocimiento. Venga, hombre, el sumum del conocimiento. Y entregasteis al Mesías. ¿Qué conocimiento? Estabais totalmente perdidos, ¿no? Claro. Y muchas veces nosotros podemos estar siendo sabios en nuestra propia opinión y nos falta humildad para escuchar a Dios a través de esas personas. Porque dice que a los necios utilizará para humillar a los sabios. A los sabios, claro, o a los entendidos, ¿no? Nosotros somos sabios en algo, somos eruditos de algo, somos personas con un coeficiente normal, que hemos tenido unos estudios normales y que tenemos una cultura más bien media o baja, ¿no? Sin embargo, el Señor nos ha escogido para mostrar, mirad, lo que estáis viendo no puede ser sabiduría humana porque esto no tiene ni papa idea de esto. Claro. Soy yo el que le estoy transmitiendo. Por lo tanto, yo me glorifico, vosotros os beneficiáis y todo está en orden, ¿no? El cuarto tipo de personas son, hablábamos antes de la incredulidad injustificada, de la conveniencia y la comodidad, de la sabiduría propia, y la cuarta y última es la obstinación voluntaria. Obstinación voluntaria. Más cabezón que un marmolillo, vaya. Eso te iba a decir, un cabezón. Empedernido, dice la palabra. Porque como es que me ha gustado mucho, obstinación voluntaria, cabezón. Claro, cabezón, 5 minutos, ¿no? Como decía mi padre. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Yo me obstino en que no. Dice, y como pecado de idolatría y de culto a imágenes es la obstinación. Es decir, Dios me está hablando y yo como un marmolillo, que no lo veo, pero hijo, si es que no, escucha y medita, pero como no, porque yo no quiero. Bueno, obstinación voluntaria. Dice, puesto que ha rechazado la palabra del Yahvé, él también te ha rechazado como rey. Le dijo Dios a Saúl. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Saúl conocía lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta, sí, pero se obstinó en hacer las cosas a su modo. Uh-huh. Es que yo soy así. Hola, mi prima, tú eres así. Yo soy un buen obstinado voluntario, que sí, Juan Carlos, que tú lo sabes. Bueno, ahí estamos todos, ¿no? Y de verdad que es bonito es. Nos están diciendo que queda 2 minutos para que acabe. No, está diciendo Yuju. V de Victoria, vale, perdona, he interpretado las señales. 2 minutos, ¿no? Vale, pues la importancia de escuchar atentamente, que seamos humildes y no sabios nuestra propia opinión, uh-huh, que seamos crédulos, creyentes, que veamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra nariz los mensajes no verbales que Dios nos está hablando, que no busquemos nuestra propia comodidad, sino lo que es justo, lo que a Dios le agrada, lo que es bueno y perfecto, y que seamos sumisos y no rebeldes, no obstinados, no duros, sino sumisos y decir, ¡ay, Señor, puede que esté equivocado! Puede que esté equivocada, puede que esté viviendo de una manera que a ti no te agrada. Me están hablando y me están diciendo que me entregue a ti por un short time, por un mensaje, por la radio, por las predicaciones. Pero yo digo, no, yo tengo a Dios. Estoy siendo obstinado. Entrega tu vida a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Pues si yo no tengo pecado, dile al Señor que te los muestre. Si Dios dice que todos somos pecadores, ¿cómo eres tú tan sabio en tu propia opinión diciendo yo no tengo pecado? Lo que eres es una persona ciega, que no eres capaz de ver la realidad. Así que seamos humildes, seamos sumisos, seamos obedientes al Señor
y vamos a escuchar su voz mucho más gratamente. Qué bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por dejarte usar de esta manera, por Gracias a Dios dejarte, que la tos nos ha permitido por estar atento a la voz de Dios.